Ya, el primer problema que vamos a ver, y tanto me confundí de aula porque he entrado de manera directa, había agarrado todas las buenas. El primer problema que vamos a ver es el problema de la demarcación. Demarcar es separar ciencia de lo que no es ciencia. Separar ciencia de lo que no pertenece a la ciencia. Y ahí es donde se plantea la cuestión del verificacionismo, ¿no? Del verificacionismo. El problema del verificacionismo. El verificacionismo está asociado a la inducción, ¿no? Que como ya hemos dicho que es un tema que tiene cientos de años. Empieza con Francis Bacon, ¿no? En el mundo preempirista, Francis Bacon dice que el método en ciencia no es deductivo, ¿no? Como planteaba Aristóteles, como se defendía hasta la Edad Media. El método para conocer, para investigar, bueno, es inductivo básicamente, ¿no? Inducir era, recordando, ¿no? Estudiar casos particulares para arribar a un enunciado general, ¿no? Por decir, el calor dilata el cobre, el calor dilata el hierro, el calor dilata el plomo, ¿no? El enunciado general, el calor dilata los metales. Es un enunciado que se ha obtenido por inducción. Así son los enunciados en ciencia, decía Francis Bacon. Entonces el método científico es la inducción. De ahí que se venga a llamar a las ciencias naturales, ¿no? Ciencias inductivas hasta comienzos del siglo XX, ¿no? Ciencias inductivas es como se les llama. Y el verificacionismo es simplemente a la inversa. Yo he obtenido un enunciado general y ese enunciado general lo voy a verificar. Hago una verificación 1, verificación 2, verificación 3, verificación 4. Verificar simplemente quiere decir constatar el hecho empírico de manera empírica. O sea, reproducir, ¿no? Básicamente reproducir el hecho de nuevo de manera empírica, de manera empírica. Si un hecho no se puede reproducir empíricamente, decían los verificacionistas, o sea, no se puede verificar, no pertenece a la ciencia. No pertenece a la ciencia. Entonces, lo que se puede verificar pertenece a la ciencia y lo que no se puede verificar no pertenece a la ciencia, ¿no? Entonces, eso era lo que planteaban así de simple, ¿no? Ahora bien, los herederos de la corriente, ¿no? Que defiende la inducción, que hablan de las ciencias inductivas, eh, bueno, ¿quiénes plantean la inducción? Empezando por Bacon, ¿no? Los empiristas, por ahí los positivistas, ¿no? Etcétera. Y en el siglo XX rescatan eso los llamados neopositivistas o neoempiristas, ¿no? El asunto de la inducción y la verificación. Solamente pertenece a la ciencia lo que se puede constatar empíricamente, o sea, lo que se puede verificar. Si algo no se puede constatar empíricamente, simplemente eso no pertenece a la ciencia, ¿no? No pertenece a la ciencia. Ya no pertenece a la ciencia. Entonces ahí está como un asunto central la inducción y la verificación, ¿no? Por inducción obtenemos un enunciado general y ese enunciado general lo verificamos innumerables veces, constatamos empíricamente. Así procede la ciencia y lo que se puede verificar es algo científico, ¿no? Esos enunciados que conforman teorías, bueno, entonces, si se verifican, pertenecen a la ciencia. Entonces, lo que plantea el Círculo de Viena, ¿no? Los neopositivistas que están asociados al Círculo de Viena, básicamente es eso, ¿no? Que es una corriente fisicalista o realista que defiende el hecho de la constatación empírica de manera fuerte, ¿no? De manera fuerte, ¿ya? De manera fuerte. Y también para ellos, todo lo que aspira a ser científico, básicamente se debe verificar, se debe parecer, y lo más inductivo, lo más verificable que existe en la ciencia es la física. Por lo tanto, toda ciencia que aspira a hacerlo se debe parecer a la física.
¿no? Ese era el ideal, ¿no? Es una ciencia enteramente inductiva, enteramente verificable, etcétera, ¿no? Ese era el ideal que defendían pues los neopositivistas, ¿no? Los neopositivistas. Y bueno, y de las matemáticas, ¿qué decían? Bueno, las matemáticas sirven para operar, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la física se usan matemáticas, ¿no? Esa era la única cuestión que ellos planteaban. Y naturalmente son antimetafísicos, ¿no? Bueno, son antimetafísicos los empiristas, los positivistas, los materialistas y siglo XX, los neopositivistas y los neoempiristas. Entonces, ciencia es lo que se puede verificar, lo que se puede constatar empíricamente, ¿no? Entonces, eso es lo que plantean ellos. Y ahí aparece la cuestión de Popper, ¿no? Que es lo siguiente que vamos a ver. Popper va a sostener que la verificación es insuficiente para llamar a algo ciencia o no ciencia, ¿no? Entonces, eso no sirve, decía Popper, ¿no? No sirve, ¿no? No sirve. Claro, solamente un epistemólogo le hace oposición a toda una corriente que está por cientos de años, que es Karl Popper, ¿no? Que está dentro de lo que se viene a llamar racionalismo crítico o realismo crítico también se le llama, que es uno de los modos del realismo en epistemología, que son varios, ¿no? Hay realismo crítico, realismo interno, ¿no? Realismo metodológico, etcétera. Un montón de realismos, ¿no? Y no vamos a hablar sobre eso, simplemente que hay corrientes realistas. La de Popper es una de ellas. Ahora, ¿y por qué Popper se opone al verificacionismo? Ahí viene la cuestión. Hay un montón de cuestiones, por ejemplo, el hecho de que en ciencia no todo se puede verificar, en física todavía mucho más. Hay cosas que no se pueden constatar empíricamente y no por eso dejan de ser algo científico. No por eso dejan de ser algo científico. Por ejemplo, eh, a comienzos del siglo XX, bueno, siglo XX, aparece la teoría de la relatividad, ¿no? Y la teoría de la relatividad trata de armonizar ciertas incompatibilidades que hay entre la física clásica, ¿no? Y los conocimientos en física que había ya a comienzos del siglo XX. Ya se hablaba de una física ¿no? Se hablaba de partículas. ¿Cómo compatibilizar, ¿no? Una teoría que hable del electrón con la mecánica clásica, ¿no? Entonces, primero plantea Einstein la teoría de la relatividad especial, ¿no? Especialmente referido, ¿no? A algunos aspectos particulares, pero eso era algo insuficiente, ¿no? Finalmente, unos años después, reformula todo y plantea la teoría de la relatividad general, ¿no? La teoría de la relatividad general, ¿ya? La teoría de la relatividad general. El asunto es que cuando aparece la teoría de la relatividad general, es una teoría bonita, una teoría bellísima, ¿no? Que, claro, en mecánica clásica, ¿qué se decía? La Tierra es atraída por el Sol, pero a la vez la Tierra no es totalmente atraída por el Sol, porque también a la vez que es atraída, la Tierra genera una suerte de repulsión, ¿no? De manera tal que el Sol y la Tierra están armoniosamente, bueno, la Tierra está girando alrededor del Sol, ¿no? Sin que sea atraído totalmente, ¿no? Newton hace sobre eso una ley, ¿no? Que se llama la ley de la armonía celeste, ¿no? Que es una fórmula muy bonita, donde hay una constante de gravitación que se le llama la constante de gravitación universal, ¿no? Y eso te permite explicar la armonía que hay ¿no? En el universo, ¿no? Por ejemplo, en el sistema planetario solar, por ejemplo, dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa era la explicación que daba así someramente, ¿no? Sobre astronomía, los planetas. Y claro, hay una atracción, eh, hay una fuerza gravitatoria, ¿no? De atracción del Sol hacia la Tierra, ¿no? Esa es la primera explicación. Pero ¿qué cosa va a decir Einstein? Einstein va a decir que en realidad lo que pasa, bueno, es que Einstein también, para poder formular sus teorías, o sea, para teorizar, recurrió a matemáticas no clásicas, ¿no? Entonces, no clásicas, como la de Lobachevsky, la de Riemann,
y en las que se habla de un universo curvo, ¿no? O gracias a eso habla de un universo curvo. O en realidad es el sustento, ¿no? La geometría de Lobachevsky para afirmar que el espacio se puede curvar. Entonces lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso del Sol, cuando atrae a la Tierra, es que el Sol, como tiene una masa inmensa, lo que hace es distorsionar el espacio-tiempo, ¿no? Distorsiona el espacio-tiempo, es como si en una manta el Sol ponemos un objeto circular, bueno, esta manta se hunde un poco, ¿no? Cuando mayor es la masa, se hunde más, ¿no? Una manta elástica, imaginemos que es el espacio, ¿no? ¿Qué es la metáfora que se usa para el espacio? Es que es un elemento elástico. El peso va distorsionando la manta elástica. Cuanto más pesa, la distorsiona más. Y simplemente los planetas, al orbitar o al aparentemente orbitar el Sol, están siguiendo eso, ¿no? Están siguiendo esa pendiente que ha creado el Sol, hacia sí, ¿no? Pero como también la Tierra se repele un poco eso, bueno, no llega a caer totalmente hacia el Sol, ¿no? Claro, con esto trataba de explicar la gravedad de Einstein que ocurre en el espacio, ¿no? Que ocurre en el espacio. Porque la gravitación de la que hablaba Newton básicamente ocurre en la Tierra, pues. En la Tierra sí, pues, ¿no? Ahora, se habla de fuerza gravitatoria, aunque en realidad la gravedad no es una fuerza, simplemente es el efecto de la inercia, ¿no? Ahí sería la primera ley de Newton. Simplemente es que el cuerpo no está ejerciendo nada, no está siendo pasivamente atraída al centro de una masa, ¿no? Simplemente eso ocurre, ¿no? Ahora bien, entonces lo que hacen los cuerpos en el espacio, los cuerpos masivos es, en la manta elástica del espacio-tiempo, es distorsionarlo. Entonces, como parte de esas teorías, por ejemplo, ya se hablaba, ¿no? Probablemente puede existir un objeto, aunque no se les llamaba todavía agujeros negros, por ejemplo, ¿no? El agujero negro es algo parecido. Es un objeto masivo inmenso, tiene un peso inmenso que distorsiona enormemente el espacio-tiempo, ¿no? Es por eso que muchas, por ejemplo, la luz cuando pasa por un agujero negro, simplemente lo fagocita, ¿no? Y no se ve la luz, ¿no? No se ve ni la luz, atrae todo, tiene un campo gravitatorio inmenso, inmenso los agujeros negros, ¿no? Se hablaba de ellos, ¿no? Sin embargo, no se sabía, bueno, hasta ahora se sigue estudiando los agujeros negros, ¿no? O cuando hablaba Einstein de las ondas de gravitación en el universo. Probablemente existan, pues, ¿no? Porque mi teoría lo dice, ¿no? Y cuando se demuestra empíricamente, recién en el 2015, me parece. O sea, se habla de algo que no se conoce empíricamente, en caso, ¿no? Y no porque no se conoce empíricamente, no se pueda constatar empíricamente, eso no quiere decir que no se trate de ciencia, pues, ¿no? Ese es un aspecto, por ejemplo, ¿no? Que plantea Popper. Entonces, no porque no se pueda constatar, no podemos desechar que algo pertenezca a la ciencia. Entonces, ¿no? Hay cosas en física que no se pueden constatar empíricamente en un momento, pero pertenecen plenamente a la ciencia. En realidad ese es solamente un aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué va a decirle Popper? Lo mejor es falsar, ¿no? Someter a prueba las teorías. Si la teoría científica te permite someterla a prueba, entonces pertenece a la ciencia. Falsar solamente es buscar ejemplos que contradigan la teoría o que la cuestionen, ¿no? Que la cuestionen. Entonces, si una teoría verdaderamente científica se puede falsar, se puede buscar contraejemplos, ¿no? Se puede buscar contraejemplos. Claro, cuando yo busco ejemplos que ataquen la teoría, normalmente, ¿qué cosa va a pasar? Va a pasar que, bueno, puede que toda la teoría sea refutada, ¿no? Se plantean conjeturas, ¿no? Conjeturas, Popper las llama a las hipótesis, ¿no? Enunciados, ¿no? Para constatar algo. Bueno, puede que se refute toda la teoría, que es poco probable, ¿no? Lo que normalmente ocurre es que se rechaza parte de la teoría o algún aspecto, ¿no?
Y cuando se rechaza algún aspecto de la teoría científica, ¿qué pasa? Se generan nuevos problemas científicos, ¿no? Y claro, ¿no? Entonces, bueno, se generan nuevos problemas científicos y hay nuevas investigaciones científicas. La ciencia se va perfeccionando, ¿no? Entonces, así progresa o así avanza la ciencia, decía Popper. Entonces, primero está la cuestión de que la falsación nos permite separar ciencia de no ciencia, pero también, ¿no? Nos permite ver cómo mediante la generación de nuevos problemas es que la ciencia puede avanzar o progresar. Bueno, el progreso de la ciencia es el último problema que vamos a ver, ¿no? Está relacionado. Entonces, la verificación para Popper es insuficiente. Mejor es hablar de falsar las teorías científicas. Falsamos las teorías científicas, o si éstas lo permiten, entonces pertenecen a la ciencia. Si no lo permiten, no pertenecen a ella, pues. Y cuando no permiten a la ciencia, bueno, ahí están las pseudociencias, ¿no? Y Popper hablaba ahí del materialismo, ¿no? No es una teoría científica. El psicoanálisis, menos. El darwinismo hasta antes de 1950, mencionamos, tampoco era científica. ¿Cómo tú puedes constatar aquello de que se plantea la supervivencia del más apto, ¿no? O la idea de los ancestros, ¿no? El hombre proviene del mono, ¿no? Que era una idea bastante difundida en el siglo XIX. El hombre proviene del mono, ¿no? ¿Y cómo puedes demostrar eso? No se puede, pues, ¿no? Era una afirmación, ¿no? Por ahí porque el hombre se parece un poco a los simios, ¿no? Decía el mono, ¿no? Y es una idea falsa, en realidad. El hombre proviene de un homínido ancestral. El mono actual también proviene de ese homínido ancestral, pues, ¿no? ¿Y quién te da la explicación actualmente? Porque ya el darwinismo también ha cambiado, ¿no? El darwinismo desde después de 1950 está asociada a lo que dice la genética. Claro, genéticamente estamos emparentados con los monos, pues, pero eso no quiere decir que nosotros descendamos de monos, pues. Es una idea falsa, totalmente falsa. Descendemos de un homínido ancestral. El mono también desciende de eso, ¿no? Y no ha evolucionado, ¿no? Su evolución ha sido distinta, ¿no? Esa es la explicación, ¿no?, que da Popper. Entonces, el darwinismo clásico, el evolucionismo clásico no es una teoría científica, sino más bien metafísica. No se puede falsar, decir. En cambio, el darwinismo, después de 1950, cuando se desarrolla fuertemente la genética moderna, sí es una teoría científica porque sí es plenamente falsable. Hay ejemplos que contradicen parte de la teoría evolucionista moderna, ¿no? Entonces, y ahí se generan problemas, y gracias a esos nuevos problemas es que la ciencia puede avanzar o progresar. Esa es la explicación que daba Popper. Entonces, que una teoría no sea refutable, rechazable, ni total ni parcialmente, no es una virtud, ¿no?, sino más bien parece eso una teoría metafísica, como era el caso del evolucionismo. El caso del evolucionismo clásico, ¿no?, antes de 1950, siempre acotando eso, ¿no? Vamos a pasar a lo siguiente. El problema de la inducción y el método está asociado al tema anterior, ¿no?, al asunto que acabamos de ver, ¿no?, de la demarcación, del verificacionismo, ¿no?, que hemos visto ahí, pero se aborda de manera separada. Se aborda separada. Ya tenemos una idea, ¿no?, porque hemos estado comentando algunas cosas, ¿no? Esta idea de que el método inductivo es la base de la ciencia es una idea que empieza con Bacon, ¿no? Hace ya prácticamente casi 500 años, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? O sea, hace cientos de años. Dice, la ciencia no es deductiva como planteaba Aristóteles, la Edad Media, etc. En el Novum Organum se plantea que la ciencia básicamente es inductiva. Se estudia casos particulares para arribar a enunciados científicos, para hacer ciencia. Básicamente ese es el planteamiento, ¿no? Entonces la ciencia es básicamente inductiva. Es por eso dijimos, ¿no?, que
cuando se hablaba de ciencias, la física, la química, la biología, ¿no? Y todas las que provienen luego, las que aspiran a ser, ¿no? Ciencias inductivas, ¿no? Ciencias inductivas, hasta comienzo del siglo XX, que ya se destierra esa idea, ¿no? Porque en una ciencia no solamente hay inducción, sino también hay deducción, ¿no? Eso es lo que remarca Popper, ¿no? Lo que remarca Popper, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí está, ¿no? Ya no vamos a hablar más sobre esto, ¿no? Sabemos que la inducción es estudiar casos particulares para arribar a un enunciado general. Este es el cuadro número 2. Ya, esta es la respuesta de Popper a la inducción, ¿no? Como método o como metodología en ciencia, ¿no? Lo que plantea Popper. Bueno, entonces, la inducción no es suficiente, pues, ¿no? La inducción no es suficiente. Entonces, el método en ciencia no es un método inductivo. No es lo que dicen Popper, ¿no? No es porque en ciencia se usa tanto inducción como deducción, pues en realidad, ¿no? Por eso es que al método científico, dijimos cuando se habló de clase de ciencia, dijimos que simplemente se le llama método científico empírico y se sobreentiende que es deductivo y es inductivo, ¿no? Pusimos el caso, ¿no? En física, claramente, pues, ¿no? Hay inducción, pero también hay deducción, hay matemáticas en física, ¿no? Uno. En biología igual, ¿no? Por ejemplo, cuando se estudia poblaciones, hay inducción y hay también análisis estadístico, matemático. La ciencia emplea las dos cosas en realidad. Entonces, aquello de llamar que la ciencia es inductiva, bueno, es incorrecto, decía Popper, ¿no? El método científico es un método hipotético deductivo. ¿Qué cosa quiere decir? Que todas las teorías científicas, todos los conocimientos en ciencia, si bien es cierto que se constatan constantemente, tienen el carácter de que son muy probables. No que son totalmente ciertas, no que son verdades universales, ¿no? Los conocimientos en ciencia no son conocimientos universales, son conocimientos cuestionables. La propia naturaleza de la ciencia te dice cuestióname, ¿no? Soy imperfecta, cuestióname y yo me voy perfeccionando en el camino. Entonces la ciencia es algo hipotético, algo que se debe cuestionar constantemente, ¿no? Si algo no se puede cuestionar, no se puede atacar, simplemente eso no es ciencia, no es algo científico, dice, ¿no? Eso pertenece más a la metafísica. En las teorías metafísicas no se puede cuestionar nada, pues porque son sistemas perfectos. No aparece problema por ningún lado, ¿no? En la verdadera ciencia sí, ¿no? Aparecen problemas, ¿no? Y esto es porque se empieza por el principio de que la ciencia es algo hipotético. Entonces, el método en ciencia es un método hipotético deductivo, ¿no? Hipotético deductivo. Vamos avanzando mediante deducciones, ¿no? Pero de manera, siempre cuestionando a la ciencia. No es la inducción, ¿no? No es un método inductivo. Entonces, las teorías científicas tienen el carácter de hipotético, de solución provisional, ¿no? En el sentido de que siempre se debe cuestionar la ciencia, ¿no? Siempre se debe cuestionar la ciencia, siempre se debe cuestionar la ciencia, ¿no? En ese sentido, entonces, se habla de que toda la ciencia, todos los conocimientos, todas las teorías en ciencia son hipotéticas, o sea, tienen un carácter de que deben ser siempre cuestionadas, siempre deben ser atacadas, siempre debe ser buscar falsarlas, ¿no? Algún aspecto de ella de repente o toda ella. Eso es lo que plantea Popper. Entonces, de manera tal que la búsqueda del conocimiento es algo incesante. Claro, porque la ciencia no te plantea verdades universales, pues. Como no es una verdad universal, hay que seguir buscando, ¿no? Lo más exacto, ¿no? Aunque ya la exactitud no se puede, pues. El conocimiento es total, es inalcanzable, pues, ¿no? A la ciencia le queda seguir investigando aspectos de la realidad siempre.
Entonces las teorías científicas tienen un carácter de muy probables, ¿no? Es un modelo hipotético deductivo. Tiene un carácter de muy probables, no de verdades universales. Eso es lo que plantea Popper. Entonces, el método en ciencia es eso. Hay que cuestionar siempre las teorías, los conocimientos en ciencia. Tiene un carácter hipotético las teorías científicas. Las teorías científicas. Entonces, es lo que plantea Popper. Es una, bueno, Popper ya dijimos que es una suerte de bisagra, pues, ¿no? Cuestiona todo. Cuestiona el inductivismo, el verificacionismo, el método inductivista como base de la ciencia, etcétera, todo. Y marca un nuevo camino para comprender cómo es que se hace ciencia, ¿no? ¿Cómo es que se hace ciencia? Vamos a pasar a lo siguiente. Parece que es el punto, siempre noto los puntos. Este es el método hipotético deductivo. Este es un segundo problema, pues, ¿no? Sobre el asunto del método en ciencia y la inducción. Ya, hay un punto de vista. Bueno, vamos a pasar al siguiente cuadro. Feyerabend es un epistemólogo muy particular que maneja diversos términos, ¿no? Términos básicos que manejan, no es el único. Feyerabend son, por ejemplo, el de comunidad científica, 1, el de creencia científica, 2, y el término de la inconmensurabilidad. Voy a anotarlo en el chat, ¿ya? Voy a anotarlo en el chat. Voy a anotar los 3 términos, ¿ya? Porque voy a manejar eso y vamos a hablar mejor. A ver, las leyes como producto del método científico no son incuestionables. Las leyes, bueno, todo, si decimos que todo en ciencia se puede cuestionar, las leyes también se puede cuestionar, pero en el caso de los enunciados del tipo ley, es que son demasiado probables, ¿no? O muy probables. Tienen más probabilidad que otros enunciados en ciencia. Es por eso que difícilmente se pueden refutar, ¿no? Eso es lo que pasa, con las leyes, ¿no? Claro, en ciencia, por ejemplo, podemos hablar, voy a redactar antes que me olvide los términos, unidad científica, creencia científica, y el otro dijimos vamos a poner esto. Ya, lo que pasa con las leyes, en una ciencia hay enunciados de diverso tipo, ¿no? Algunos solamente son descriptivos, ¿no? Hay, por ejemplo, enunciados de tipo A, del tipo B, y los enunciados tipo ley. Ya que pongamos son los enunciados del tipo C, ya por decir algo. Lo que pasa en el caso de las leyes es que son los enunciados que tienen más probabilidad. Eso, y como tienen una probabilidad del 99.999%, nunca 100%, es que difícilmente son refutables. Podría ser el caso que se refute, ¿no? O se modifique de repente, ¿no? Entonces, pero son muy probables, ¿no? O se habla de que las leyes son muy probables. No se dice nunca que las leyes son 100% verdades universales, ¿no? Eso en ciencia es algo que no se puede plantear, ¿no? Y de hecho por ahí han habido anécdotas cuando se planteaban el término de dogma, o sea, esta ley es irrefutable, ¿no? Es una suerte de dogma. Se hablaba, por ejemplo, en biología cuando se investigaba sobre síntesis de proteínas, ¿no? Apareció una ley que explicaba, ¿no?, cómo se sintetizan las proteínas, ¿no? Hablaban del dogma central. O sea, es una verdad universal en ciencia. Entonces, ahí inmediatamente fue atacado, pues, porque en ciencia no se puede hablar de verdades universales. Aún en el caso de ley, bueno, pongamos que son un 99% probables, ¿no? Son muy probables, ¿no?
porque indican una regularidad. Porque ¿qué pasa cuando acontece un hecho que no cumple esa ley? O la ley no se cumple en un hecho. Podría ser, ¿no? Podría ser. Pero el estatus de la ley es que es un enunciado muy probable, ¿no? Digamos un 99%, frente a las otras, ¿no? Que tienen menos probabilidad en ciencia. Vamos a volver al cuadro aquí. Ya, bueno, ahí están los términos, vamos a hablar sobre eso. Ya, entonces, ¿qué cosa decían personajes? Porque Feyerabend no es el único, ¿no? Hay otro, por ejemplo, que se llama Latour, Bruno Latour, que es un sociólogo. Bueno, y así. Hablan del término de comunidad científica, de creencia científica, dicen. En ciencia lo que hay son comunidades científicas, ¿no? Está la comunidad de los biólogos, ¿no? Está la comunidad de los físicos, la de los químicos, de los sociólogos, etcétera, ¿no? Y en esas comunidades, ¿qué cosa hay? Hay creencias, ¿no? Son unas creencias especiales que vamos a llamar creencias científicas, ¿no? Ya que no son verdades universales, pero son creencias científicas, son creencias científicas. Y esto básicamente por, entre otros argumentos, el asunto de la inconmensurabilidad. Inconmensurabilidad solamente quiere decir que las teorías científicas, unas con otras, son incompatibles, ¿no? Y ¿no? En algún momento de la historia se atacan entre ellas, ¿no? Como pasó, por ejemplo, entre la teoría del... la teoría heliocéntrica, la teoría copernicana, ¿no? El Sol en medio en el sistema solar, frente a la teoría geocéntrica, el modelo de Ptolomeo, ¿no? Con la Tierra en medio e inmóvil, ¿no? Incompatibilidad, ¿no? Teorías que luchan entre sí, ¿no? O también como se puede afirmar entre las teorías de Einstein frente a las teorías de Newton. Las teorías son incompatibles. Ese es un término que ellos manejan también. Entonces, en ciencia no hay método, dice, ¿no? No hay una metodología, ¿no? El científico se guía de como puede, ¿no? En cada comunidad científica finalmente lo que hay son creencias científicas, ¿no? Dentro de la comunidad de los biólogos o de los físicos hay otras subcomunidades, ¿no? Por ejemplo, un grupo que está haciendo una investigación X, una comunidad, ¿no? Y esa tiene, bueno, sus planteamientos, ¿no? Entonces... investiga, ¿no? Y finalmente arriba a creencias, ¿no? A creencias, ¿no? Seguía como mejor puede. Entonces no cree ni en una metodología adecuada y ni siquiera en la afirmación de que en ciencia, bueno, haya conocimiento, sino solo creencias, ¿no? Creencias científicas, creencias científicas. Ahora, de ese tipo de argumentos es que se valen, pues, por ejemplo, los terraplanistas, ¿no? Que es un movimiento... bueno, el terraplanismo, dice, no, la ciencia nos enseña a creer, ¿no? Lo que hay son creencias, dice, ¿no? Es el término que maneja Feyerabend. Epistemólogos posteriores, como el caso de Bunge, ¿no? Mario Bunge, que es bastante afín al racionalismo crítico o realismo crítico de Popper, afirman simplemente que las teorías de tipos como Feyerabend, epistemólogos como Feyerabend, son perniciosas, son totalmente descartables, ¿no? Pero bueno, aquí está como algo anecdótico. Vamos a pasar a lo siguiente. El progreso en ciencia, que ya es el último tema. ¿Qué cosa quiere decir progreso en ciencia? ¿Cómo avanza la ciencia? ¿Cómo es que la ciencia avanza? ¿Cómo es que la ciencia progresa? ¿No? Es un tercer problema, ¿no? De repente, a ver si para la próxima clase hago un cuadrito resumen esa parte, ¿no? Porque es un material que nos dan a pata a nosotros. Pero a ver si hay tiempo para hacer un esquema de los tres problemas, ¿no? Que hemos visto ahora, o que estamos viendo. Bueno, ¿cómo avanza la ciencia? Para el empirismo, el neoempirismo, básicamente la ciencia acumulaba conocimientos. Es una idea que es muy arraigada al empirismo, al neoempirismo, ¿no? Que estuvo por cientos de años, ¿no? Entonces ahí va a aparecer la figura de Thomas Kuhn. Para Thomas Kuhn, ya este es el último cuadro, me parece, sí. Ese es el último cuadro, ¿ya? Para Thomas Kuhn, la ciencia no avanza mediante acumulación de conocimientos.
la ciencia avanza. Bueno, él también usa el término de comunidad científica, pero lo usa de buena manera, no, no de manera como lo usa Feyerabend o como lo usa Bruno Latour, ¿no? Él lo usa de buena manera, ¿no? Lo que él dice, Thomas Kuhn, es que en cierta época de la historia, una comunidad científica practica sus metodologías, ¿no? Y un montón de cosas, y plantea una teoría, como ocurrió con el modelo, como ocurría con el modelo geocéntrico, ¿no? Con el modelo con la Tierra en medio, ¿no? Él se habla del término comunidad científica, pero de buena manera. Yo tengo un cuadro adicional, lo voy a poner porque esto se va a entender mejor. Ya, voy a ponerlo, va a estar 2 minutos, ¿no? Porque ya nos gana el tiempo. Pero también el comentario va a ser más fácil con esto del cuadrito comparativo, ¿no? Ya, ahí está. 2 o 3 minutos, me parece que va a ser suficiente. Dijimos, el problema del progreso en ciencia simplemente es el problema de cómo es que la ciencia avanza, cómo es que la ciencia progresa, ¿no? Durante cientos de años se afirmaba que la ciencia avanza acumulando conocimientos, ¿no? Pero ya a partir de Popper hay otros modos de ver el avance en la ciencia, ¿no? Para Popper ya tenemos una idea, bueno, como está ahí lo voy a aprovechar. La ciencia avanza mediante la generación de problemas científicos. Claro, y estos problemas científicos básicamente surgen porque uno está cuestionando siempre la ciencia. Claro, como yo cuestiono la ciencia es que estoy planteando nuevas teorías, nuevas hipótesis. A las teorías científicas que aparecen, a las hipótesis las llama conjeturas Popper, ¿no? Que vienen a solucionar esos problemas que aparecen en la ciencia. ¿Y cómo voy a indagar o solucionar el problema? Bueno, sometiendo a prueba, pues, ¿no? El modelo científico, ¿no? Bueno, ahí está el tema de la falsación. Someter a prueba, buscar ejemplos que contradigan la teoría científica, la ciencia. ¿Y qué cosa va a pasar en la ciencia? Que a veces se refuta toda una teoría antigua, aunque es poco probable, porque básicamente lo que se refuta, ¿qué cosa es? Parte de ella, ¿no? Aparecen nuevos problemas y así avanza la ciencia, dice Popper. En el caso de Kuhn, la ciencia, bueno, para él avanza de otra manera. Hay épocas en la historia en las que las comunidades científicas tienen un paradigma. Dentro de ese paradigma hay una teoría científica como lo fue el modelo geocéntrico que venía desde Aristóteles, Ptolomeo, ¿no? Hasta la Edad Media. La Tierra en medio y no se mueve y punto, ¿no? Eso es lo que era la ciencia normal. Pero esa ciencia normal tiene sus defectos, las anomalías, ¿no? Por ejemplo, no se decía que las esferas de los planetas, de los cuerpos celestes, eran intangibles, pero como ya había telescopios, se observaba que los cometas atravesaban las esferas celestes. Eso era una anomalía. Con el tiempo se acumulan tantas anomalías que la ciencia cae en crisis. La ciencia, ¿no? En este caso el modelo geocéntrico, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué cosas debe pasar? Hay que cambiar de modelo científico, pues, un nuevo paradigma. ¿Quién plantea un nuevo paradigma? Es la ciencia en revoluciones, ¿no? Porque, y ahí hay inconmensurabilidad entre el modelo geocéntrico frente al modelo copernicano. El modelo copernicano se va a imponer, ¿no? El modelo con el sol en medio, ¿no? Eso es lo que pertenece, bueno, la ciencia en revolución. Se revoluciona la ciencia, dice Tomás Kuhn, ¿no? Y es así, mediante revoluciones, o sea, saltos violentos, es que la ciencia avanza o progresa. Para el epistemólogo norteamericano Tomás Kuhn, ¿no? Es un modo de ver, ¿no? Un modo de ver totalmente válido y bien usado adecuadamente el término de comunidad científica, ¿no? Porque los que comparten el paradigma precisamente es una comunidad científica, ¿no? La comunidad que comparte el modelo geocéntrico o la comunidad que comparte el modelo copernicano, ¿no? Así progresa la ciencia, mediante saltos violentos, dice Tomás Kuhn, ¿no? Tomás Kuhn. No es un modo de ver, ¿no? Entonces, para Popper la ciencia avanza generando nuevos problemas, atacando las viejas teorías científicas, ¿no? Generando problemas. Y para Kuhn la ciencia avanza violentamente, ¿no? Mediante revoluciones, mediante saltos violentos en la historia. Y ahí, ¿no? Hay teorías que compiten unas contra otras, ¿no? Como pasa con el modelo copernicano frente al geocéntrico, o en el caso de las teorías de Einstein frente a las de Newton.
compiten, ¿no? Pero al final la teoría de la relatividad general sí es totalmente compatible, pues, ¿no? Esto lo voy a reducir ya, totalmente compatible con